para poder entender un poco mejor. Muy bien, aquí tenemos un examen, si vale el término, que es de semestres pasados. Muy bien, ¿qué es el semiancho de banda óptimo? Obviamente para eso se requiere la numeración. Ok. Reitero, aquí lo que se trata, si fuera este tema, por ejemplo, ¿cómo numeraríamos de la forma más adecuada? Muy bien, vamos a hacer la diferencia que hay entre ellos, por si acaso. Aquí tenemos una numeración de esta forma. Muy bien, sería ese. ¿Qué errores cometen los estudiantes en este tema? Por si acaso vamos a ver algunos errores. Por decir, aquí, restar 5 menos 4. Un error, ¿por qué? Porque aquí no hay ningún elemento, no hay elemento alguno. Es en elementos, por si acaso. ¿Se puede? Sí, se puede. 15 menos 6. 11. Otro, que no numeran la parte del volado. Obviamente esto es un nudo, por si acaso. Otro de los errores, muchas veces no numeran esto. Muy bien. Pero en este caso, obviamente, este es el menos adecuado. ¿Por qué razón? Porque el semiancho de banda de este rojo, ¿a qué sería igual en este caso? El semiancho de banda sería igual a 11 más 1 por 3, que son los grados de libertad de la cercha plana. Perdón, del pórtico plano, que sería 36, el semiancho de banda. Reitero que este no es el más adecuado. Muy bien. ¿Cuál es? Por supuesto que es la mayor diferencia de un elemento. Elemento, reitero, aquí por ejemplo 5 no hay elemento, porque aquí no hay ningún elemento directamente. Entonces aquí sería ese. Vamos a ver otro que es el óptimo. Cuando se pide óptimo no es numerarlo, simplemente la figura son los grados de libertad, por si acaso, que dice la mayor diferencia más 1. En este caso son 12 por 3, 36, básicamente. Pero reitero, no es el más adecuado. Vamos a borrar y vamos a hacer una numeración más óptima, porque se trata de eso. Es el semiancho de banda, que reitero, tiene que ver
con el tema de la exactitud de la solución. Muy bien. El más adecuado bueno, sigue siendo 43 los nudos. Muy bien. Pero lo que nos interesa, reitero, es buscar la mayor diferencia. A ver, ¿cuál es la mayor diferencia entre elementos? Una posibilidad es esta. 19 menos 13. Esto es igual a 6. ¿Sí? Esa es la mayor diferencia, no encontramos otro elemento. No hay otro elemento, por si acaso. A ver, sí. Ese es 37 menos 31, 6. Ese es básicamente la mayor diferencia. Ese es el caso. Obviamente aquí ya vemos en la matriz, perdón, el semiancho de banda en este caso vendría a ser igual a 6 más 1 por 3. Es 21 y no 36 por el otro. A eso se refiere la parte del almacenamiento de los términos de la matriz de rigidez. Esa es la razón. No todos los paquetes hacen. El StatPro, por ejemplo, no hace. Si usted numera de esta forma o de otra forma, no le va a dar los mismos resultados porque no optimiza. El SAP sí va a hacer lo que estamos haciendo aquí, por si acaso. Puede poner un número mayor, en fin, todo el tema, pero internamente va a hacer lo que estamos haciendo aquí. Esa es básicamente la parte del semiancho de banda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, básicamente, para pasar ya directamente a la parte de la matriz de rigidez, cómo se genera, en fin, todo ese tema. No sé si hay preguntas, si hay alguna inquietud, alguna cosa. Y está claro, eso quería recalcar básicamente, porque hubo algunas preguntas en la anterior clase. Es por eso que estamos repitiendo, estamos poniendo un ejemplo, cómo aparece directamente en un examen, en fin, todo ese tema, cuando se dice, obviamente, reiterar en esta parte de qué hemos hecho. Reitero que esto es, en realidad, un pórtico plano que, reitero,
tenemos que ver los elementos que componen los nudos de los elementos del mayor número. Obviamente la matriz del semiancho de banda, la mayor diferencia más 1 y los grados de libertad. En este caso, el pórtico plano tiene dos desplazamientos lineales, un angular. Eso es lo que significa. Y obviamente, pero ¿dónde aparece eso? Por supuesto que va a ser en la matriz de rigidez, este semiancho de banda para poder almacenar, reitero, en este caso, este semiancho de banda es 21, y si nosotros le hacemos mal, por supuesto el otro que vimos, la otra numeración, esta otra numeración obviamente nos daba 36, si se acuerdan ustedes, el semiancho de banda era de 36, por si acaso. Entonces, para almacenar todos estos componentes de la matriz de rigidez, obviamente, ocupa más campo y significa menor exactitud en la parte de la solución. Es esa la conclusión que sacamos de esto que estamos viendo, por si acaso. Si yo pregunto, no es numerar y hacer esto, obviamente óptimo, quiero esto. El óptimo es que tiene menor cantidad de elementos para almacenar. Ese es básicamente para poder entender el funcionamiento del semiancho de banda. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay más, entonces lo dejamos el semiancho de banda ya con esta parte. Vamos a ver algunos otros detalles de la parte matricial. Pero obviamente que, reitero, para tener criterio y en fin, todo ese tema, debemos conocer estos detalles en la parte de las particularidades que tiene la teoría matricial. Muy bien. Entonces, ese es respecto a la parte de la matriz, perdón, del semiancho de banda. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la matriz de rigidez? ¿Cómo se producen? Eso estamos viendo aquí por si acaso. Si tenemos un desplazamiento unitario, perdón, si hay alguna... Si no hay preguntas, reitero, vamos a pasar directamente a esta parte de las componentes de las matrices de rigidez. Vimos en la anterior clase la parte de los desplazamientos. Obviamente se produce básicamente estas reacciones, si vale el término, de que si nosotros tenemos este desplazamiento lineal que es unitario, este delta es igual a 1 por si acaso, es unitario. Y obviamente esa reacción lineal tiene que ver con el módulo elástico y el área transversal de la estructura por el desplazamiento que tiene y en la longitud inicial. Ese es uno de los términos, uno de los primeros términos que encontramos de la matriz de rigidez, dependiendo del tipo de elemento que nosotros queramos ver. Muy bien. Luego tenemos otras componentes para la parte de los momentos. Si yo hago en un elemento empotrado, desplazo linealmente, un delta siempre es unitario, entonces me produce un momento en A y un momento en B de estas características. Y por supuesto, sabemos que la reacción, aquí es igual a MA más MB dividido entre la luz. Reemplazando estos valores se llega aquí, los 12 EIA, EI delta y L al cubo por este tema que hemos hablado. Es eso directamente las otras componentes. Reitero, son 7 componentes. Aquí estamos viendo, por si acaso, la primera. Este es el 1. Componente 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, por si acaso. Son 3 componentes, son 7.
Entonces, reitero, se refiere a eso. Estamos con 3. Luego, el desplazamiento angular de un elemento, como estamos viendo, sí, tenemos un desplazamiento en B, se produce este tema de este ángulo, por si acaso. Un desplazamiento angular. Y se transmite la mitad. Y obviamente, nuevamente, la reacción es la suma de los dos entre él. Y tenemos este resultado de la reacción en la estructura. Teníamos 3, ahora tenemos 6 directamente. Era hasta 13, ahora tenemos 4, 5 y 6. ¿Sí? Es eso, por si acaso. Seis elementos. Bien, finalmente, nosotros tenemos una torsión. El módulo elástico transversal y la constante torsión. ¿Qué es el módulo elástico? Elástico transversal. Es igual al módulo, si me pasó. Es eso, por si acaso. El módulo elástico transversal es eso. La constante de torsión, obviamente, ustedes conocen, en fin, todos saben, para la parte I. Aquí, obviamente, es unitario. El tema de estas componentes. Para ejemplificar, vamos a ver todas estas variables, si vale, directamente. Esos son los 7 términos, por si acaso. Las propiedades del área de la constante de torsión, más que todo nosotros utilizamos este elemento, las inercias, el área, la constante de torsión, que obviamente tiene estos valores. Básicamente está ahí. Entonces, esos son todos los componentes que se utilizan en la parte de la matriz de rigidez, por si acaso, para elementos unidimensionales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Está todo derechillo. Ok. Muy bien. Conocido eso, vamos a entrar, por si acaso, a ver algunos otros. Un segundito. Muy bien. A partir de ello, si nosotros tenemos desplazamientos, obviamente nuestra matriz de rigidez, como hemos visto, es esto. El módulo elástico por la longitud del elemento. Entonces tenemos para el nudo I, para el nudo J. Para cada uno de ellos. Es una matriz de 4 por 4, lo que decíamos los grados de libertad, que eran 2 por cada nudo y 4 en total. Eso es lo que estamos viendo. Fuerzas externas, la matriz de rigidez y los desplazamientos internos, por si acaso, estos desplazamientos que estamos hablando. Entonces, esta matriz es de esa forma. Este, por si acaso, viene aquí y este viene aquí. Esa es la figura. Entonces, tenemos, reitero, la matriz de rigidez del elemento pórtico plano. Son esas características basado en los desplazamientos la rigidez y los desplazamientos internos que se producen en el elemento. Obviamente, como dijimos en la parte inicial, esto es debido al eje local. Como dice eje local, y obviamente hay que trasladarlo al eje global, como está acá. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver ese detalle. Entonces tenemos obviamente la transformación del eje local
al eje global. Como obviamente con seno, coseno, en fin, todo ese tema, transformamos y tenemos este resultado para cada uno de los nudos. ¿Sí? Hacemos la transformación en el eje X' y Y', el eje local al eje global X, Y, como con la parte de los cosenos directores, que en este caso son estos. El ángulo, obviamente, aquí está el ángulo, nos referimos las componentes que tienen, como aquí está el referido, el alfa, directamente, ese es básicamente. Muy bien, pero una vez efectuado esta transformación, por supuesto que para entrar en el tema de la transformación, hay una ecuación que tiene que ver con los ejes de rotación y su transpuesta. Este es, como pueden ver, el eje de rotación con su transpuesta para poder tener ya en el eje global, básicamente. Entonces, haciendo esto, para cada nudo tenemos estas condiciones, reitero. Aquí, lo que se trata, reitero, son las coordenadas, las matrices de rotación, esta la transpuesta, la matriz de rigidez y la rotación. Son la multiplicación de eso que estamos viendo acá. La transpuesta, la matriz de rigidez y obviamente la matriz de rotación, que es esta igualdad. Multiplicando tenemos este resultado. Pues con eso no tenemos el menor inconveniente de que esté en cualquier posición, lo transformamos básicamente. Pues tenemos ahí la transformación del eje local al eje global para cada uno de los nudos. El completo, por supuesto, está ahí. Tenemos todos los elementos y obviamente podemos entrar a resolver, lo que lo vamos a resolver posteriormente. Ahora simplemente para poder ver algún formato de cómo se utiliza básicamente esta transformación para, reitero, obviamente teniendo el coseno para cualquier ángulo, en definitiva. Ahí tenemos los casos, no hay inconveniente alguno. La matriz de rigidez en la parte global siempre va a ser a partir del eje local. Entonces ahí tenemos resuelto, si vale el término, la parte de estas transformaciones, que por ahora simplemente es la parte teórica, si vale el término. Lo vamos a ver con un ejercicio, cómo funciona, en fin, todo ese tema, pero para que tengan los conceptos, las ideas, en fin, todo ese tema, simplemente es eso, no es ninguna otra cosa para que ustedes puedan tener una idea clara cuál es la parte de transformación que hace. Inicialmente estamos viendo la parte de las matrices, la parte de la transformación del eje local al eje global, en fin, todo ese tema, el detalle básicamente. Muy bien. No quiero ir muy lejos, pero vamos a entrar, si no hay preguntas, si no hay alguna inquietud de parte de ustedes, a ver de forma similar la matriz de rigidez de la cercha espacial, que está en el espacio básicamente. Hemos visto en el plano XY, podemos ver en el espacio XYZ, por si acaso. Si no hay preguntas, entonces entramos al espacio XYZ, un pórtico espacial, básicamente. Este era la parte plana, ¿sí? Pero para la parte espacial, por supuesto que son los tres X y Z de cada uno de los nudos, la fuerza, la matriz de rigidez y los desplazamientos internos. Ya para el nudo I, para el nudo J, básicamente es lo que estamos viendo. Nudo I, nudo J, ahí tenemos todas estas matrices. Y lo mismo para la parte de transformación, está en el espacio, aquí tenemos los cosenos directores de cada uno de ellos, genéricamente, y tenemos la transformación, las fuerzas de transformación, y obviamente es exactamente lo mismo desde el punto de vista del manejo de las matrices. La transpuesta con la matriz obviamente va a ser la unidad, desconocemos desde el punto de vista del cálculo matricial, básicamente es eso, no es ninguna otra cosa. Tenemos la unidad, por supuesto que es eso, para la parte de transformación.
Una vez que nosotros hemos hecho, nuevamente encontramos la matriz, multiplicamos la transpuesta, obviamente vamos a encontrar la matriz de rigidez completa, básicamente. Tú rápido, estás pasándonos. Aquí vemos esa transformación, multiplicando, reitero, la transpuesta con la matriz de rigidez y la matriz. Tenemos, aquí está, la parte de las matrices, básicamente, los cosenos, en fin, todo ese tema, para poder hacerlo. Lo vamos a parar acá, la matriz de rigidez obviamente se forma, en fin, de cada uno de ellos. Podemos, obviamente, ¿qué es esta parte de las matrices? Obviamente es la relación de la coordenada en X y en menos J entre la longitud. Esos son los cosenos directores, para que no haya dudas, en fin, todo ese tema, obviamente simplemente es esto. Los cosenos directores que estamos hablando es esto, no es ninguna otra cosa. Cada uno de los nudos, los que tienen los puntos nodales de J menos el I, tenemos S, y obviamente entre su longitud para cada una de las direcciones. Simplemente es eso, multiplicamos eso, y tenemos la matriz de rigidez del elemento de la cerca espacial. Muy bien, hasta aquí lo paramos, no voy a ir más allá. Ya les dije, no vale la pena, ustedes tienen que llegar a apropiarse de todas estas cosas. Yo se los voy a colgar, termina la clase y se los voy a colgar esta parte para que ustedes lo vean con un poco más de detalle. Pero es eso, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estamos avanzando en la parte matricial, viendo las características, en fin, todo ese tema. No hay mayor complicación, si vale, no es nada complejo, como estamos viendo, para la parte de la solución. Esto es lo que se llama actualmente el estado de arte de la parte de las estructuras, por si acaso.